Bienvenidos a Empresas del Futuro, una semana más. En el último programa les anunciamos que continuaríamos explicando las oportunidades que tienen las empresas en la segunda parte. Hoy conoceremos en profundidad las principales líneas que tiene el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial de la mano de Francisco Marín, director general del CDTI. Y lo primero que nos ha contado es que la situación económica está mejorando. Las empresas españolas que hacen I+D en el año 2016-17, 17 todavía no lo tenemos estimado, pero sabemos que viene la tendencia, han invertido más que en los años anteriores. Y ese es un dato que la encuesta global del INE esconde, porque dice la inversión global en I+D no crece. Nosotros decimos la inversión de las empresas que hacen I+D sí crece. Por lo tanto, ese es un indicador. Segundo, las empresas españolas están exportando más productos de valor añadido. También es un hecho incuestionable. Miréis la balanza de pagos de España y exportamos cada día más productos de valor añadido, productos que son generación consecuencia de haber invertido en la I+D. Las empresas españolas son las que lideran el número 1 de proyectos en el Horizonte 2020. España es el cuarto país por retornos. Hoy nos estamos trayendo más dinero del que ponemos, pero más dinero del que ponemos en términos muy importantes. Más inversión por empresa, más exportación de valor añadido y más liderazgo en el ámbito europeo, creo que no es cuestionable, no es, digamos, atrevido decir que el panorama empresarial mejora. Y además hay otro dato que ya es el último, el que corona esa aseveración. CDTI tiene en estos momentos el récord de los últimos años de proyectos en cartera. En el mes de marzo del año en curso han entrado un número de proyectos en CDTI mucho más grande que el que entró en los meses equivalentes de los años anteriores. Luego, señoras, señores, estamos ante un proceso de inversión de la tendencia. En ese contexto es donde el CDTI piensa que tiene que hacer un programa de propuestas distinta, renovada, porque si no seríamos insensibles a esta mejora. Además, se produce un efecto en el 2018 también, es que por primera vez en este periodo tenemos un nuevo plan estatal que nos va a cubrir hasta el 2020. Su relación con Sodercan es imprescindible porque tienen un problema, la falta de conocimiento. Para paliar este punto, el trabajo con las entidades como la Sociedad de Desarrollo de Cantabria pueden mejorarlo y mucho. Perseguimos dos cosas claves. Perseguimos multiplicar la conciencia innovadora. Tenemos un conjunto de empresas en CDTI que más o menos está alrededor de las 13.000. Sabemos que hay 40.000 empresas en España que dice el INE que podrían hacer innovación. Es decir, estamos dejando de llegar a 2/3 casi del cómputo total. ¿Y cómo hemos de hacer eso? Pues teniendo en la próxima vez que vengamos a Cantabria o en la próxima vez que vayamos a algún sitio el doble de personas que están interesadas en la I+D+I. Y eso no es fácil. No es fácil. Acabamos de hacer una rueda de prensa con los medios que han estado preguntando. Y luego veremos más métodos, pero tenemos que llegar a más gente. Y os pido, por favor, que los que estáis aquí, que seguro que estáis convencidos de la bondad de la I+D+I, os convirtáis en amplificadores de esta situación. Si no hacemos que lleguen al CDTI, al Sodercan, el total de las empresas que pueden participar, estaremos cuando menos haciendo una parte muy limitada de nuestro trabajo. Es importante conocer las ayudas del CDTI porque este año vienen con novedades. En el 2018 vamos a movilizar 1.682 millones de euros, que es una cifra extraordinariamente alta a cualquiera. Antes de ayer estábamos, Andrés Zavara y yo, hablando con un grandísimo de esas figuras, digamos, que son famosas mundialmente del mercado norteamericano,
y le explicábamos que teníamos 1,6 billones de euros para movilizar, y el hombre hizo un gesto de extrañeza. No se esperaba que España tuviera 1,6 billones de euros para movilizar para la I+D. No se lo esperaba. Se manifestó su sorpresa. Bueno, eso es lo que tenemos, y ahora os explicaré cómo lo vamos a hacer. Y además, eso lo vamos a hacer más o menos, porque esto es una previsión, en alrededor de 1.600 proyectos individuales. Eso es una estimación histórica que viene de nuestra trayectoria, pero serán 1.600 o 2.000, no lo sé, lo que sean al final, pero esa es nuestra estimación. Esperamos que no tengan grandes problemas de financiación de buenos proyectos de I+D+I. En Cantabria, por dar algún tipo de referencia aterrizada a donde estamos hoy, en el periodo 13-17, los compromisos que ha adquirido el CEDETI con esta región han sido de 35 millones de euros en esa dispersión que veis ahí: energía, textiles, TICs, materiales. Esto es una cantidad pequeña, y yo lo que aspiro, y cuando venimos aquí, lo he hablado con Iciar hace un rato, es a que esto crezca, porque debe de crecer. Y lo digo por en un elemento comparativo con otras comunidades autónomas que están haciendo un esfuerzo para crecer, y se está notando. Por lo tanto, lo que queremos es que Cantabria se sume al esfuerzo de crecimiento. Muchos de los instrumentos tradicionales se han renovado, mejorando la flexibilidad para eliminar parte de la burocracia que a veces desanima a las empresas. Conozcamos alguno de ellos. Los IDIs son, creo que los que lo sabéis, los que utilizáis, son los proyectos clásicos de CEDETI, donde vamos mezclando una combinación bastante buena de préstamo y subvención. CEDETI desde hace ya muchos años combina préstamo y subvención, y eso es muy positivo. Ya sé yo que hay gente que dice no, yo solo quiero subvención. Eso es una parte de la visión del problema. Hay otras empresas que lo que quieren es préstamo, es financiación de circulante, es la capacidad de saber disponer de dinero pronto para hacer frente a sus necesidades. Luego, el combinar las dos cosas en una sabia mezcla es interesante. Vamos a pensar que tenemos 1.000 proyectos y vamos a dedicar 470 millones de euros a esto. ¿Y qué es lo que hacemos para mejorar esa flexibilidad y la cercanía a vosotros? Subir el tramo de la cobertura financiera, que estaba en el 75% antes, y lo vayamos a 85%. Es decir, ahora más dinero al servicio de las empresas. También vamos a incrementar el anticipo del 25 al 35%. Es decir, de ese dinero que estamos incrementando, mayor disponibilidad. ¿Para qué? Pues para que el que tenga un buen proyecto tenga menos dudas a la hora de embarcarse en el proyecto. Y también vamos a hacer algo que es flexible. Vamos a daros la opción a que elijáis el plazo de amortización de ese retorno que tenemos. Estaba fijado en 10 años antes, vamos a poner a elegir entre 7 y 10 años. Y eso corresponde sencillamente a peticiones de vosotros, peticiones de las empresas, que dicen, a mí es que 10 años me es muy largo, mi sistema financiero no me aguanta bien los 2 años de carencia y los 10 años de... No me aguanta bien eso, dame un tiempo que me funcione mejor. Vamos a ser más flexibles. Y además, y esta es para mí la gran novedad que os pido que entendáis bien, vamos a atacar lo que llaman los TRLs altos, 7 y 8. Si alguien no sabe, es decir, demostradores, pilotos cercanos al mercado. CEDETI hasta ahora era un poco resistente a ese tipo de cercanía al mercado porque nos venía impuesto de fuera, no porque no quisiéramos. Hemos resuelto esta incógnita y hoy podemos financiar proyectos muy cercanos al mercado, demostradores, pilotos que no sean vendibles directamente, pero es que eso es justamente lo que queremos. Grandes proyectos hasta 20 millones de euros, consorcios hasta 8 empresas, incorporación obligada de centros de OPIs, es decir, el alto de gama de CEDETI. Bien, pues en este caso lo que estamos haciendo es incorporar las mismas mejoras que hemos hecho con los IDIs y además
reducir los consorcios, la exigencia de los consorcios, para hacerlos más flexibles, más sencillos. A veces era complejo de armar un consorcio y veíamos que algunos consorcios 100 estaban un poco forzados, estaban un poco llevados al límite para poner, por ejemplo, hasta, no sé, cantidades, 7 millones de euros, por ejemplo, que luego se redujeron a 5 y que ahora vamos a mantener en 5, pero que vamos a dejar un poco flexibilidad a la hora de ajustar el proyecto, hasta 4,5, hasta 4,5 millones en ajuste, en presentación 5, pero podrá ser que si alguien en un ajuste después llega a 4,8, no sea motivo de que caiga el proyecto, como nos ha pasado en fechas recientes. Y además, y esta es la más relevante de todo lo que cuento en esta etapa de 100, desaparecemos la convocatoria a fecha fija y dejamos una convocatoria corrida durante todo el año. De tal manera que vamos a tener todo el año para que preparéis buenos consorcios. Vamos a tener todo el año para que hagáis proyectos sólidos. Y si no llegáis a la fecha de cierre primera, vamos a tener 2 fechas de corte. Pero si no llegas a la primera fecha de corte, no te preocupes porque habrá otra fecha de corte antes de final de año y además ambas 2 fechas de corte estarán sometidas a las mismas reglas de concurrencia competitiva. Alto nivel de nota y garantía de financiación para todos los proyectos que se nos presenten, en la medida en que este proyecto está dentro de los 1.000 millones que tiene CDTI para financiar la I+D+I empresarial. En el caso concreto de la siguiente categoría, que es Innoglobal, por si no lo recuerdáis todos, es la apuesta para subvencionar los mercados multilaterales, bilaterales, unilaterales, con los grandes centros de investigación internacional. Es decir, aquella acción que las empresas españolas hacen con socios de fuera. Es absolutamente apostar porque las empresas españolas se relacionen todo alrededor del mundo, buscando el talento, buscando donde estén las ideas que no tenemos aquí para hacerlo, buscando los mercados para nuestros productos tecnológicos. Vamos a tener 2 convocatorias, una el 7 de mayo al 5 de junio y otra en septiembre. El presupuesto de la convocatoria son 10 millones de euros y lo que os puedo decir es que está siendo un auténtico éxito la apertura, la suma a los proyectos bilaterales, multilaterales, relaciones entre España e Israel, entre España y Francia, entre España y México, o entre España y Canadá. A esas estamos sumando una convocatoria nueva, que es las unilaterales, de tal manera que ahora, si una empresa española encuentra un socio, y voy a poner el ejemplo donde se concreta, australiano, y ese socio australiano no tiene una financiación pública en remoto, que era lo que exigíamos para los bilaterales, a CDTI le basta con que nos prueben la evidencia de que el socio remoto tiene financiación. Neotec es la apuesta de CDTI para las empresas de menos de 3 años con un proyecto de base tecnológica, y ahí lo que hacemos es subvencionar hasta 250.000 euros. Vamos a hacer una convocatoria en junio. Acabamos de cerrar hace poco la convocatoria del año pasado y lo hemos terminado tarde porque hemos tenido una avalancha. 400 propuestas nos llegaron a CDTI para el Neotec 2017. Vamos a ver cuántas nos llegan en el 2018 y lo que vamos a hacer es intentar hacer un ejercicio de buena voluntad de llegar antes a cerrar el año, pero vamos a subir la convocatoria. El año 2017 tuvimos 20 millones, el año 2018 vamos a tener 25 millones para Neotec. Neotec es una maravilla de entrada al problema. Vamos a hacer que esto siga funcionando porque vemos que hemos resuelto, de los 400 hemos podido financiar 100. Nos han quedado 300 propuestas sin financiación por motivos de fondos. No porque los proyectos sean malos. Hemos cortado a una nota absolutamente alta, 73 puntos sobre 100. Si tuviéramos muchísimo más dinero en este capítulo podríamos llegar. Pero lo que queremos es fundamentalmente conectar este instrumento con otros que luego os voy a decir.
el año 2018 vamos a sacar otra convocatoria Interconecta, que sabéis, se trata de hablar en convocatorias regionales, ligando a aquellas regiones que tienen, digamos, FEDER, una cofinanciación FEDER, y en este caso concreto vamos a lanzar, bueno, creo que ya está en el boletín, de alguna manera, la convocatoria Interconecta de este año, que va a ir del 3 de mayo al 5 de junio. El presupuesto de la convocatoria de este año es de 50 millones de euros y ahí van a encontrarse una serie de regiones, de comunidades autónomas. También se han puesto en marcha nuevos instrumentos. El objetivo es ofrecer una línea continua en la que no existan solapamientos entre ellas. Conozcámoslos. Prima es una convocatoria que hacen 19 países de Europa para resolver un problema absolutamente vital de la cuenca del Mediterráneo. Pretendemos resolver dos problemas que afectan a más de 500 millones de habitantes de la cuenca, que tiene que ver con el agua y los alimentos. Y para eso se monta una convocatoria que tiene, digamos, financiación de la UE en la sección 1, financiación del FEDETI en la sección 2, con hasta 85% y 33% de tramo no reembolsable. Puesto el foco en el sector pesquero y acuícola, también con un tramo no reembolsable del 33% y una cobertura financiera del 85%. Esto tiene un elemento importante que no debe de pasar desapercibido. Otros organismos de la Administración General del Estado o de la Administración Europea confían en CEDETI para ser gestor de sus fondos de I+D. Este es el clásico ejemplo de la Secretaría de Estado, de la Secretaría General de Pesca. Confía en que CEDETI es un buen instrumento para movilizar las empresas dedicadas a esta cosa tan específica, pesquero y acuícola, usando sus propios fondos. Nos han transferido 20 millones de euros para que los dinamicemos. En una reunión reciente con el secretario general yo le decía: vas a tener que mover más dinero porque te los voy a colocar enseguida. Bueno, es un mecanismo bueno que hace que las otras agencias del Estado confíen en CEDETI como elemento dinamizador. Horizonte PYME. Si hay algún sitio en el que España triunfa es en el instrumento PYME del Horizonte 2020. Somos el país número 1. Estamos teniendo una cuota de éxito del 20%. Es decir, absolutamente extraordinario. Nos está tocando en el global de Horizonte 2020 ahora mismo un 12,5. Es el retorno que tiene España, que es muy alto, 3 puntos por encima de nuestra contribución. Pero es que en el Horizonte PYME, en el instrumento PYME, tenemos el 20% de retorno, un exitazo. Pero ese exitazo lleva a que hay muchas empresas españolas que se quedan, siendo bien evaluadas, se quedan sin financiación porque se agota el fondo europeo. Todos los fondos se agotan, también los europeos. Lo que estamos haciendo desde CEDETI, en el año hemos heredado este instrumento desde la agencia el año pasado. Vamos a financiar los instrumentos que con una nota alta no hayan llegado a financiación en la fase 1. Y estos los sacaremos en el tercer trimestre de este año por mor de los problemas burocráticos de formulación de la orden de bases. Pero vamos a establecer acuerdos con las comunidades autónomas que tengan fondo suficiente para hacer financiación de la fase 2 también. CEDETI no tiene dinero para hacer fase 2, pero las comunidades autónomas algunas sí, y vamos a establecer en esos convenios que firmamos con Sodercan y que firmamos con el resto de las comunidades, hacer que juntando los dos orígenes de fondos podamos financiar la fase 2 también. En la fase 1 la cantidad es más pequeña, en fase 2 puede llegar hasta 3 millones de euros, por lo tanto se quiere ir muy lejos. Las pruebas de concepto. Queremos hacer para TRL3, TRL4, es decir, investigaciones que ya están saliendo del mundo de lo básico, que las empresas puedan
probar si lo que han imaginado realmente funciona. Y para eso hay que hacer un instrumento de subvención rápido, que en un plazo corto nos demuestre si vamos bien o no vamos bien con la vía que hemos conseguido. La revolución digital nos está forzando los tiempos, nos da menos tiempo que antes para verificar si estamos bien. Lo que queremos es hacer que las empresas probéis pronto si estáis en el camino acertado, y si no estáis en el camino acertado, hayáis gastado poco dinero en daros cuenta, porque tendréis que volver a repetir la prueba. Haremos este año la red Cervera. La red Cervera es una idea rupturista. España va a apostar por tecnologías disruptivas y va a decir que España, que queremos ser algo, yo no voy a decir en qué porque si no alguien me podrá decir, el director dijo que era, no sé cuáles van a ser porque lo vamos a decir dentro de poco, pero poneros cualquier imagen, no sé, voy a decir una que seguro que casi no es conflictiva. Medicina personalizada, no sé, por decirlo de alguna manera, y digo que no es conflictivo. No, pero bueno, digo las que sean, ¿no? Elegir 5 o 6 tecnologías en las que España quiera ser algo de cabeza. Vamos a capacitar a través de políticas de subvención en términos de excelencia a aquellos centros tecnológicos, institutos tecnológicos que presenten proyectos para avanzar en el conocimiento de esas tecnologías disruptivas. Esa filosofía basal, esa filosofía de financiar la adquisición de conocimiento, se tiene que poner al servicio de proyectos con empresas. No es sola el conocimiento, es el conocimiento con proyectos empresariales. Lo que pasa es que a los centros y a los institutos tecnológicos los vamos a financiar en términos de subvención, de financiación basal, y a las empresas les vamos a dar un instrumento CEDETI clásico de mezcla de subvención y capital, con una gran ventaja, y es que vamos a quitar garantías a las empresas, le vamos a minimizar a través de un fondo de garantías técnicas que nos acaba de aprobar el gobierno, las garantías que son exigibles a esas empresas que se van a meter en concepto de mucho riesgo. El problema que tiene hoy en día el tejido empresarial español es de tamaño, aparte de número. Yo diría somos pocos, pero además somos medianos. Ya no voy a decir pequeños porque las hay medianas. Y lo que tiene como reto la economía española es pasar a ser grandes. Y para eso, para ser grande no hay más remedio que invertir. Uno no puede crecer si no invierte en activos tecnológicos que le capacitan el crecimiento. Vamos a crear una herramienta de financiación de activos innovadores que lleven fundamentalmente con financiación FEDER, y vamos a meter como gran novedad, que ya lo teníamos en las antiguas LIC, que de alguna manera igual alguno de vosotros las conocía, vamos a meter un tramo no reembolsable. Le vamos a dar a fondo perdido una cantidad a las empresas que utilicen esos dineros para invertir en activos tecnológicos. Pero no las vamos a poner en pie, pero sí a concebir uno que es muy ambicioso. Yo creo que todos los que estáis aquí posiblemente hayáis oído hablar de la idea de las misiones. Es un concepto que está lanzando Europa como una idea, no es nada revolucionario, es sencillamente una idea de mucho sentido común. En vez de atacar proyectos individuales, vamos a atacar solución de problemas que son multiproyecto y que son multitecnología y que son esas ideas de misiones que tienen que ver a lo mejor con, no sé, el avión eléctrico. Digo, estas cosas no las cojáis como, porque no digo por qué, pero bueno, el avión eléctrico es una cosa que tiene implicaciones, ni se la imagina uno, no es un tema de un proyecto para el ala no sé qué del A320. Bueno, pues ese tipo de estrategias que son pluritecnologías, plurisectoriales y pluriproyectos, las vamos a poder atacar con estos planes estratégicos para los cuales tenemos que primero, y por eso digo que no lo vamos a poner en pie,
tenemos que definir. Es difícil de... Y otro segundo tema, gran tema, que hemos hablado esta mañana, retos colaboración. ¿Cómo se va a hacer los programas de colaboración de la industria y la universidad y los centros, y cómo se va a gestionar? Hasta ahora eso lo venía gestionando el Ministerio. A partir de este año, para la convocatoria del año que viene, lo hará cogestionado. Estas son solo algunas de las líneas de ayuda que ofrece el CEDETI, pero aún les falta un pilar, el de darse a conocer en lo que están trabajando. Por eso tenemos medidas como el canal oficial de Twitter o la revista digital. Y hoy despedimos a Empresas del Futuro con un mensaje que nos ha dejado Francisco Marín. La innovación es cosa de todos. La innovación es cosa de todos. La verdad es que eso no está asimilado por la ciudadanía. Yo creo que hasta que la ciudadanía no reclame, que igual que reclama educación, igual que reclama sanidad, igual que reclama infraestructuras, reclame I+D, ese día empezaremos a tener más fondos a disposición y Sodercan podrá dedicar más dinero a sus instrumentos y CEDETI podrá doblar el dinero que tiene a sus instrumentos, que es básicamente lo que aspiramos.